Guten Tag, hallo, hallo, vielen willkommen, muy bienvenidos a su clase de idioma Deutsch. Vamos a iniciar el día de ahora con nuestra clase y vamos a revisar el pasaje con el que estamos haciendo la meditación, que es 1 Mose 15, 1. Y la frase, ¿verdad? Que es la de esta semana, que hemos dicho que la vamos a pronunciar con una P, esa H-A-B como P, como hab, luego kaina y luego Angst. Hab, kaina, Angst. Y decimos que es esto traducido como no tener miedo. Dios le dice a Abraham, le dice, hab, kaina, Angst. No tengas miedo, Abraham. Bueno, esa sería la reflexión, ¿verdad? Y recordemos que en esta parte eh, nos puede resultar curioso a qué le temía Abraham, porque había un temor de por sí en él. El llamado padre de la fe teniendo miedo. Bueno, nos muestra que qué tan humano como usted y como yo era Abraham. Y pues es obvio, ¿verdad? Si vamos a analizar el contexto en el que está escrito el capítulo 15 de Eins Mose, nos damos cuenta que Abán acababa de pasar por una situación donde se armó de valentía para ir a rescatar a su sobrino Lot, que había caído como prisionero de guerra. Se involucró en una guerra solamente por el amor a su sobrino y por quererlo rescatar. Sin ser, digamos, un hombre de armas, sin ser un general, ni nada que tuviese que ver, digamos, con una carrera armamentista, pues llevó a sus hombres que eran campesinos, pastores, con armas y pues derrotaron a un ejército, a una confederación de ejércitos realmente. Entonces, es obvio, Abraham tuvo miedo en ese entonces, después de que quizás pasó la euforia de la victoria, pasó todo eso que podríamos decir, él se sintió bien de haber libertado a Lot, de que incluso el rey de Sodoma le ofreciera que se quedara con parte del botín de guerra y él decir, no, yo no necesito nada de ti, que incluso algo que los teólogos llaman una cristofanía, se le presente un rey llamado Melquisedec, de rey de Salem, y que también le ofrezca pues pan y vino. Quizás después de toda esa euforia, Abraham, pues me imagino yo, cayó en alguna especie de depresión y pues sintió miedo en esa depresión de que quizás por poco vio la muerte llegar a su puerta y a su edad sentía que no había cumplido todavía la promesa que Dios le había hecho o que no se había realizado en su vida. Ahí es donde Dios viene e interviene y le dice a él, Hab keine Angst. Y nos lo dice hoy a nosotros. Independientemente de la situación que estemos atravesando, de qué tan grandes sean nuestros problemas, dificultades, Dios nos dice, Hab keine Angst. No tengas miedo. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá porque quiero que hoy practiquemos con los números, digamos, de la veintena. Explicábamos en la clase anterior que este se vuelve un número especial porque viene de zwei, que es el número 2, pero además se le agrega una terminación. Entonces, cambia el sonido y vamos a decirlo como Zwanzig. Es una pronunciación con K que decimos que suena más al Deutsch sureño o Deutsch austriaco. Y decirlo como eh, 20 con un sonido como ch, como que fuera una especie de CH o de C, o bueno, más bien de SH. 20 sería la pronunciación en Deutsch neutro. Bien, entonces, hoy vamos a hacer un par de ejercicios con estos.
Bueno, primero vamos a tomar en cuenta los sonidos acá. Vamos a quedarnos ahorita con el Deutsche Standard para iniciar. Entonces, vamos a ver por aquí los sonidos que corresponden al Deutsche Standard. Para el 20, entonces es 20, 20. Y ahora vamos a ver cómo se forma el 21 en adelante. Vamos a usar la misma raíz, pero vamos a agregar algo más. Y aquí en la página está bien detallado cómo se forma esta palabra compuesta. Nos dice que vamos a usar ein, que es de uno, und, que es de y es 20, que es de 20. Entonces, vamos a unir esas tres. La palabra se ve larga. Muchas palabras en alemán casi siempre vamos a quizás sentir como temor, ¿vea? O como dudas al ver palabras muy largas. Pero siempre las palabras que tienden a ser demasiado largas en idioma Deutsch, en realidad son palabras compuestas a veces de dos o de hasta de tres o hasta de cuatro en una sola. Lo que sucede es que el alemán las une. De ahí es donde sale la palabra muy larga. Entonces, la pronunciación en Deutsch Standard nos aparece acá como ein und zwanzig. Ein und zwanzig. Quizás al verlo así también lo sintamos un poco enredado. Y es que lo ideal es separar las sílabas para que tengamos claro en dónde se cortan. Por ejemplo, aquí en ein hay un corte. Und significa y se dice con T, se cambia la D por T. Ein und zwanzig. Ein und zwanzig. Con eso estamos diciendo 21. Y vean este número, cuántas pronunciaciones hay aquí en la página. Hay diferentes pronunciaciones. A diferencia de los otros números, este es uno de los que causa un poco de más controversia en cuanto a la pronunciación. Me refiero al bloque del 20 entre el 20 y el 29. ¿Verdad? Vean acá, por ejemplo. 21, 21, 21. Ahí tendríamos este primero, ¿verdad? Como ein und zwanzig. Permítame un segundito, regáleme un momentito en línea.
Good, Danka, gracias por la esperita. Disculpen que estaba esperando una llamadita. Yo creí que me iban a llamar antes. Pero bueno, entonces decíamos que esto es Ein on zwei sich. Y tenemos aquí, miren, varios audios, ¿verdad? No solo hay uno. 21, 21, 21, 21. Ya notaron de que los dos audios, es decir, estos dos son la misma persona, pero que está grabando lo que vendría siendo sonidos, digamos, con la cedila y sonidos con la K. Permítame, regálame un segundito. Good, bueno, gracias. Bueno, aquí les decía, la misma persona está haciendo los dos sonidos. Está haciendo el sonido con la cedila y el sonido con la K. Aunque aquí se nos indica que el Deutsch estandarizado utiliza el sonido ch de la cedila, no es tan genérico, digamos. O sea, con esto, con este tema, especialmente con estos números, quiero que entiendan que hay una gran discusión en términos de cómo pronunciar. Podemos estar en ciudades, digamos, que mantienen un acento estándar en la mayoría de palabras y de repente aquí van a escuchar que nos pueden meter el sonido de la K en lugar de la cedila. Así que es uno de los números más complicados en términos de ponerse de acuerdo. Vean, así que el día de hoy vamos a practicar con el sonido de la cedila y en la siguiente clase vamos a practicar con el sonido de la K, ¿verdad? Para que tengamos ambas referencias. Entonces, el siguiente va a seguir la misma dinámica. Vamos a usar aquí ein, recuerden que era uno. Entonces aquí vamos a usar zwei, que es dos. Y luego vamos a decir und zwanzig. Aquí estaría el texto en IPA, pero lo voy a ir separando. Vea, porque la primera parte es zwei, como el número dos. Und, decimos para decir y luego zwanzig. Zwei und zwanzig. Sería el 22. Y como les adelantaba en la clase anterior, aquí resulta ser que los sonidos van como en reversa de la pronunciación, porque por lo que nosotros decimos 22, decimos primero la decena y después el 2, allá se dice primero el 2, después el i y después el 20. Eh, Esa es la forma de pronunciar. Y no me gusta usar ese término de que es como al revés o que lo dicen al inverso, porque no es que así se dice en ese idioma. O sea, en idioma Deutsch, ese es el orden. A nosotros nos parece como que fuera al revés del español, pero es que ese es el orden, no es que esté al revés. Bien. Es igual que cuando a veces en inglés
en el tema de los adjetivos, solemos decir de que en el español primero va el nombre y después el adjetivo, pero que en el inglés es al revés, dicen, y que va primero los adjetivos y después el nombre. No es que sea al revés, lo que sucede es que así es en ese idioma, ese es el orden. Bien, así que lo mismo va a aplicar acá. Volvemos a ver la misma situación con el dicht on 20. Dicht de 3. Entonces vamos a usar aquí dicht primero. Und es el y luego 20. Recuerden que vamos a usar esa pronunciación ahorita. 20 sería el 20. Ahí tendríamos ya die on 20. Vamos a ir al siguiente. Y en Deutsch estandarizado, este nos va a sonar como 24. 24. Sonando el 4 hasta acá sería el 4. El und, aquí estaría la separación. 24. Fíjense que aquí esta pronunciación están omitiendo una T. Em, Se dice que como esta y esta son iguales, vea, und 20, bastaría con decir la T del 20 y nada más decir 23. Es una forma de verlo, vea, pero yo prefiero dejarlo así para que recordemos que la D del I en el alemán se cambia por T. Vea, entonces, vía on 20 sería el 24. De ahí el 25, Fium, es el que sigue. Fium on 20. Aquí hay algunas consideraciones de sonidos que se pueden agregar o omitir. Por ejemplo, en este se puede hacer un sonido glotal, que es como cuando agarramos aire. En este caso, yo lo voy a omitir. Creo que nos podemos quedar nada más con el und, und 20. Y aquí nos dicen que en este la T se puede omitir en la parte del 20, nada más que suene como 20, sin la T. Pero como en los demás lo hemos ido usando, voy a dejarlo así. Bien, entonces ahí estaríamos con el 25. 25. 25. La siguiente es el 6. Y aquí volvemos a pronunciar el 6 como es. Recuerden que en la parte del 16 vimos que era un cambio de sonido. Pero aquí volvemos a decir el 6 como tal. 6 und 20. 6 und 20. Good. Vamos con uno más porque luego quiero que los practiquemos. Vaya, aquí hay un cambio en el 7. Am, lo que están viendo acá es la omisión del shba. Em, Quizás voy a recurrir a escribirlo como lo vimos al principio. Bien, ok. Eso es quitando el shba. Esa parte es quitando el shba. Y sería algo como zibm, zibm, que suene bim, bim, bm, bim, bim. Hay idiomas como el inglés que nos ilustra que cuando la B y la M están a la par, que no se pronuncia la B o no se pronuncia la M, dependiendo del orden que lleve, porque son sonidos que están en la misma posición. Los dos son sonidos bilabiales. Uno es el sonido, digamos, sin voz, sin vibración, y el otro es vibrante. Entonces, perdón, los dos son vibrantes. La B y la M son los vibrantes. La B es la par de la P. La P es la no vibrante. La B es vibrante. Entonces, bim, bim, como que chocaran dos sonidos muy similares. Sieben, sieben und 20. Entonces aquí
En lo personal, yo lo que sugeriría, mira, mejor regresemos a la Shba. eh, para no complicarnos con esa pronunciación, digamos el 7 como lo hemos estado viendo con Shba. Entonces metemos acá uh, la Shba uh, y decimos el 7 como ya lo aprendimos a decir solito. Siban, Siban on Svansich. Siban on Svansich. Eh, vamos al 28, ya solo nos quedan dos más. Este es igual, el mismo 8 que ya conocemos, el act. Vamos a usar el sonido act. Recuerden que esa no es la X, es un sonido act, un, zwanzig. Aquí no puse la separación de la sílaba y aquí, ahí también. Act un zwanzig. Y vamos a ir por el último, que es con el neun. Neun und zwanzig. Entonces, con eso creo que ya tendríamos claro que la dinámica de estos, es decir, los números que ya conocemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, del 1 al 9, y agregarles und zwanzig. Und zwanzig. Todos llevan eso mismo. Eso es lo que hace peculiar, digamos, a este bloque del número 20. Bueno, voy a tratar de ubicarlos ahorita aquí, que nos queden todos a un ladito, ¿verdad? De cada una de las cantidades, que es el Svansich. Recuerden, esa es la que vamos a usar ahorita, ese ese sonido al final así. Ein on Svansich. Ein on Svansich. Ein on Svansich. Luego vamos a ir con eso. Zwei und zwanzig. Zwei und zwanzig. Luego iríamos con el drei und zwanzig. Drei und zwanzig. Aquí está la de la 21, pero ese me lo voy a saltar, ¿vea? Porque como les decía, eh, vamos a quedarnos con el... Incluso está este, miren, que 21 y 21, como nos hacen esa diferencia. Pero en este caso no vamos a profundizar mucho en eso, ¿verdad? El 21, como lo conocemos, ese es el que vamos a decir nada más. 22, 23. Eh, good. Ahora iríamos con el 24, que recuerden que se escribe con V, pero se pronuncia con F. Es el cambio del sonido. Ahí está el 24. Ahora vamos con el 5, que es 25. 25. 25. Vamos a subir un poquito esta. Y ahí tenemos 24, 25. Y ahora vamos al 26, que es 26. 26. Recuerden decir esa Z así vibrante. 26. Luego vamos con el 7. 27. 27. Luego el 28. Recuerden es 28. 28. 28. Y el 29, 29. 29. Good. Bueno, ahí tenemos entonces el bloque ya de lo que vendrían siendo la veintena.
diría una vez más y luego le toca a cada uno de ustedes, ¿verdad? Vamos a decir 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Good. Bueno, al escuchar su nombre, ¿verdad? Nos saludamos y luego me dice los números, ¿verdad? Desde el 20 al 29, del 20 al 29. Hallo, hallo, Camila. Hallo, guten Tag. Danke. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Good, muy bien. Danke. Yasmín, es su turno de participar. Hallo, hallo. Hallo, guten Tag. Danke. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Good. Danke. Hallo, Margarita. Guten Tag, Professor. Danke. Um, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Good. Good, good. Vielen Dank. Marlin, hallo, hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Danke. Muchas gracias. Hallo, Silvia. Hallo, Danke. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Gut. Danke. Wendy, hallo, hallo. Hallo, guten Tag. Danke. 20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 26,
7 expansive, 8 Fuß expansive, 9 expansive. Good. Bueno, no nos va a gastar el tiempo para hacerlo con lo de la K, lo voy a dejar para la clase del día de mañana. Pero es nada más cambiar la cedila del final por una K. Bien. Pero lo que quiero destacar es que hay que marcar bien ese sich al final. No es muy fuerte, vea, pero se tiene que escucharse ese sich. Y pónganle cuidado a las pronunciaciones de los números que habíamos visto. No se nos olvide, ¿verdad? Que el número like debe ser con ere uvular. Vea, like, con ere uvular. Que ese, el número 5 debe sonar como fiumf. Vea, con una unión U de IU, fiumf. Es un número redondo, fiumf. Mire, no es solo la I y la U, porque si hiciéramos fi, abriríamos más la boca. No, esta es una vocal redonda, fiumf, de I con U. Una mezcla de I con U, hemos dicho que es esa vocal. Luego, con esta, ¿verdad? Recuerden la Ishba, sieben. Es uno con lo que hay que tener cuidado. Good. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con la clase de ahora. Vielen Dank, gracias por su asistencia. Vamos a despedirnos diciendo Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, Tschüss, auf Wiedersehen. Danke, Tschüss, auf Wiedersehen. danke, auf Wiedersehen.